Bienvenidos al presente evento, exposición, promoción y crecimiento de la industria nacional y reconocimiento al economista Juan Carlos Matius Salazar. Recomendaciones. Queremos recordarles que por medidas de seguridad, las salidas de emergencia se encuentran en la parte posterior y laterales del auditorio. Les solicitamos que los celulares permanezcan en modo vibrador o silencioso para no interrumpir esta ceremonia. Ahora sí. Daremos inicio a nuestra exposición saludando a todos los presentes que se encuentran reunidos el día de hoy para escuchar la exposición denominada Promoción y Crecimiento de la Industria Nacional, a cargo del economista Juan Carlos Matius Salazar, a quien le damos una cordial bienvenida. También queremos saludar la directiva nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, presentes el día de hoy, ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Jesús García Melgarejo, director prosecretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Todos los representantes, directivos, presidentes de instituciones públicas y privadas. A todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Un saludo especial a todas las ingenieras e ingenieros y público en general que se encuentran conectados desde las distintas regiones de nuestro Perú a través de nuestra transmisión vía Facebook Live y YouTube. A continuación, cederé la palabra a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, quien brindará las palabras de bienvenida. Le recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches, señores miembros de la directiva, ingeniero Marco Cabrera Guamán, ingeniero Jesús García Melgarejo, igual a nuestro distinguido invitado, Juan Carlos Matius Salazar, así como diferentes importantes personajes, ¿no?, de lo que viene a ser las MIPES, las industrias, que es algo que nuestro país necesita realmente reactivar y sobre todo hacer que sea mucho más próspero, ¿no?, por el bien de nuestra sociedad. Ingenieros, ingenieras y público en general. Es importante el día de hoy, ya que se va a reconocer al economista Juan Carlos Matius Salazar, que fue ministro de Estado en la cartera de Comercio Exterior y Turismo y viceministro de MIPE e Industria en el Ministerio de la Producción. Darles la bienvenida y siempre pues son acogidos aquí, ya que como siempre lo he dicho, el Colegio de Ingenieros quiere dar a conocer y siempre promocionar, ¿no?, toda esta diversidad de conocimientos que tienen las personas de amplia trayectoria, para que así sea pues transmitido hacia las nuevas generaciones. Eso es lo más fundamental. Qué lindo sería, ¿no?, que los ingenieros jóvenes también estuvieran presentes, pero yo sé que lo están haciendo desde la vía virtual y lo más probable es que lo vean cuando ellos tengan tiempo, porque ahora hay esa posibilidad, ¿no? Y el colegio tiene todas esas alternativas para poder difundir todas estas experiencias de todos estos reconocidos profesionales. Bueno, entonces sean ustedes bienvenidos el día de hoy y agradecerles la presencia. Gracias. Agradecemos las palabras de la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, decana nacional. A continuación escucharemos las palabras de inauguración del presente evento a cargo del ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, a quien le brindamos fuertes aplausos.
Buenas tardes con todos. Primero para agradecerle su presencia, de verdad, con mucho cariño. Gracias también a nuestra decana, que en representación del CIP y de los 320.000 ingenieros que somos a lo largo y ancho de nuestra patria, está haciéndose presente en este chiquito pero simbólico acto en el que le queremos reconocer a nuestro amigo, al economista Juan Carlos Mathieu, que es una persona que no de ahora, sino de siempre está abocado con su espíritu de que el país desarrolle, de que el país progrese. Tenemos un país con muchos recursos, tenemos un país que Dios nos ha dado con muchas posibilidades de desarrollo. Sin embargo, la verdad, nos hemos quedado cortos con lo que tenemos. Pero yo sé que Juan Carlos, en los años que lo conozco, siempre comprometido con ese desarrollo, ¿no? Un país que, como casi todo el mundo, está conformado mayoritariamente en lo que es empresariado, por el 98% o el 99% de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Un país que tiene bastantes profesionales y un país que tiene mucha persona comprometida con buscar el desarrollo de nuestra patria, ¿no? Hoy también nos acompañan, y a quienes les agradezco, los amigos de ProRegiones, que también, al igual que Juan Carlos, están tratando de buscar las opciones de que nuestro país tenga ese desarrollo que nuestra gente se merece, ¿no? Si Dios nos ha dado tanto, ¿por qué nuestra gente no tiene esa calidad de vida que tienen otros países con mucho menos recursos que el nuestro? La única manera de hacerlo es haciendo industria, industrializando nuestros recursos naturales. Y esa es la chamba que viene haciendo Juan Carlos y otras personas como ustedes, ¿no? Entonces, para nosotros, de verdad, como colegio, es muy satisfactorio hacer este pequeño y simbólico reconocimiento, pero no solamente dejarlo como reconocimiento, sino también hacerlo como compromiso para que Juan Carlos siga con esas ganas, con esa voluntad y con ese espíritu de hacer que nuestra patria sea un país grande, como lo fue anteriormente en el Tahuantinsuyo, pero bueno, creo que finalmente todos queremos una mejor calidad de vida para nuestra gente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bien. Agradecemos las palabras del ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. A continuación, daré una breve reseña de nuestro invitado y expositor esta noche. El economista Juan Carlos Mathieu Salazar fue ministro de Estado de la cartera de Comercio Exterior y Turismo y viceministro de MIPE Industria en el Ministerio de la Producción. Se desempeñó como gerente comercial de exportaciones de Química Suiza, luego pasó a ser director nacional de Comercio Exterior del MINCETUR entre los años 2012 y 2014. Fue director en Prompex y de USAID MIPE Competitiva 2005-2009 para Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Laboró como director de la Maestría de Negocios Globales y del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico. Se desempeñó en varios cargos en la Universidad San Ignacio de Loyola, adjunto a rector, vicerrector académico y director general de la Escuela de Posgrado de la UCIL. Fue vicepresidente de la World Trade Center en Lima, ha sido director ejecutivo de Eurocentro Perú para la Comisión Europea, economista especializado en gestión de negocios internacionales y marketing internacional. Tras realizar estudios de economía en la Universidad del Pacífico, obtuvo la licenciatura en Economía con mención en Economía y Administración. Tiene una especialización en Gestión de Negocios Internacionales por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y Marketing Internacional. Cuenta con una maestría en Innovación de la Educación otorgado por la UCIM Business School España y con estudios de doctorado en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad Johannes Kepler de Austria. De esta manera, damos la bienvenida al economista Juan Carlos Mathieu Salazar y lo invitamos para que inicie con su exposición titulada Promoción y Crecimiento de la Industria Nacional. Lo recibimos con fuertes aplausos. ¿Con esto lo manejo? Sí. Y el láser también. El láser que está acá en el medio, adelante y atrás. Ya. Ya, perfecto. Perfecto. ¿El micro lo puedo sacar? Creo que sí.
Perfecto, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la gentileza de invitarme a participar en esta breve presentación. A cada una de las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú y en forma particular y personal a Marco y Rómulo por la invitación y el reconocimiento, como lo llaman, al trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. A ver, quiero básicamente centrar la presentación, lo voy a hacer ágil y rápido, no nos vamos a demorar en cada uno de los puntos, pero quiero ir bajando un poco de lo general hacia lo específico y tratar de entender cuál es el marco en el cual se ha desarrollado la economía peruana, la industria peruana y la proyección que tenemos de cara al mercado internacional. Y la primera reflexión, partiendo, repito, de lo general hacia lo específico, tiene que ver con lo que está pasando afuera. Y cuando me centro en lo que está pasando afuera, más que en temas coyunturales que siempre son relevantes, le pongo particular énfasis a las llamadas megatendencias, que son relevantes porque significan esos grandes cambios que explican por qué incluso en el mundo de la academia se desarrollan hoy día maestrías de prospectiva o incluso doctorado de prospectiva, una proyección a 15, 20, 50 años, como lo hace Singapur, por ejemplo. Y es relevante porque estas megatendencias no comprendidas explican cómo marcas en el mercado que antes eran absolutamente destacadas en su rubro, como es el caso, por ejemplo, de Kodak, o el caso de Blockbuster, o el caso de Nokia, son empresas que desaparecieron del mercado por no darle el peso correspondiente a esa megatendencia. Recuerden, el CEO de la Kodak dijo explícitamente en una oportunidad, una frase infeliz: la fotografía digital jamás va a ser una competencia para nosotros, y 18 meses después desaparecían del mercado. Y lo propio le pasó a marcas como las que hemos señalado. Entonces, es tremendamente relevante contemplarlas. Y lo primero a reflexionar tiene que ver con esto que es una frase que menciona Rick Elías. Alguno puede recordar, Rick Elías es un sobreviviente de ese vuelo fatídico que hubo hace unos 12 años frente al río Hudson, que motivó la película de Tom Hanks. Él estaba en un vuelo comercial y explicó, hace un 3 minutos, que les sugiero que lo vean y dejan 3 ideas, una de las cuales es esta. Y él decía que está en ese vuelo comercial y escucha un sonido fuerte y se le acerca a la aeromoza y le dice ¿qué ha pasado? Y la aeromoza le dice: hemos perdido un motor, pero el avión está preparado para aterrizar con un motor menos. Se sienta, se pone el cinturón y vuelve a sentir un sonido parecido. Y antes que siquiera se le ocurriera preguntar qué había pasado, el piloto de la nave dijo: prepárense para el impacto, ¿no? Como comprenderán, saben lo que eso significa, y él también lo sabía. Y dentro de lo que se le pasa en esos escasos segundos que suele referir mucha gente que está cerca de la muerte, una de las ideas que se le quedó grabada y la presente en ese TED es esta: todo cambia en un instante. Y él cuenta hasta de manera irónica que en su casa ya no encuentra buen vino porque no espera la gran celebración o el reconocimiento al ministro Matthews, sino en cualquier momento que quiere compartir con alguien, disfruta del vino más barato, más caro, y lo pone como un ejemplo cualquiera. Y si quiere estudiar una maestría, el lunes se está matriculando, no está esperando al futuro, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana. Incluso lo menciono porque si nos situáramos en el año 2018, 2019, creo que nadie hubiera anticipado los enormes cambios que ha significado la pandemia en el mundo, ¿no? Si bajamos un poco a ver estas megatendencias y sin entrar a la letra chiquita, simplemente como concepto, hay muchas cosas que están creando cambios absolutamente relevantes. Acá mencionamos algunos nombres como la robótica, la genómica, la nanotecnología, y son temas absolutamente trascendentes. No sé, por ejemplo, en el mundo de la genómica, no sé cuántos han seguido a este pensador mexicano, se me acaba de ir el nombre, que escribió un libro, When the Future Catches, o Cuando el futuro te alcanza. Fue invitado principal en el CADE de Arequipa del año 2007, el segundo gobierno de Alan García. Lo invitaron, no viajó al Perú, y hace la conferencia desde Nueva York, y virtual, y la temática era el genoma humano. Si en el CADE, Conferencia Anual Ejecutivo, uno diría, ¿qué tiene que ver el genoma humano con lo que vamos a ver acá? Y él hizo una presentación absolutamente espectacular. Mostró en la primera parte de su presentación frutas, hortalizas, y mostraba una mandarina, por ejemplo, y decía cómo una mandarina le puedes extraer una célula y a partir de eso sembrar y desarrollar una siguiente versión de la mandarina con características que tú a priori predefines. Es decir,
Puedo hacer que salga con mayor grosor de cáscara, sin las venitas, con mayor acidez, rectangulares, cuadradas. Y evidentemente eso tiene una lógica incluso comercial. ¿Por qué sacaría tomates rectangulares o sandías cuadradas, que hace rato que se hacen, por supuesto? Por aprovechamiento de espacio, evidentemente. Yo he trabajado en exportación de pereciles frescos y cuando lo haces hay un 12% de espacio no utilizado. Ellos están pensando en la modificación vía la genómica de la forma del producto para aprovechar 12% y ser 12% más competitivo. Y pasó de eso a los animales y con la misma lógica decía como a un pollo le puedes extraer una célula y desarrollar una siguiente versión del pollo con una pata adicional, cosa que se hace rato. Comprenderán que si el primer escenario era vegetales y el segundo animales, el tercer escenario es seres humanos. Y él decía, así como nosotros de chicos perdemos la dentadura y de manera natural desarrollas una nueva dentadura, dentro de poco, si tu hijo o tu sobrino tiene la desgracia de perder un brazo en un accidente, se le podrá dar la instrucción al cuerpo humano de desarrollar un nuevo brazo. Y cuando uno lee sobre genómica y cosas de ese tipo, ya no duerme bien, porque te enteras de cosas alucinantes. Están hablando de transferencia telepática de conocimientos. O sea, ¿qué es eso? O sea, si yo te puedo transmitir a ti conocimiento de economía y tú de ingeniería como si transmitiera un archivo, ¿cuál es el futuro entonces de un centro educativo, un centro de formación de idiomas? O sea, estamos hablando de revoluciones absolutamente trascendentales, ¿no? Es más, yo creo que hay muchas cosas que ya podrían estar en el mercado y si no lo están es por intereses. Yo sí creo que hay alternativas al petróleo, sí creo que hay alternativas médicas absolutamente sorprendentes. No sé cuántos de ustedes hayan seguido a Frank Suárez. Frank Suárez, un médico que es un crack del metabolismo y bajar de peso y tal, y tiene como 2000 programas de 4 o 5 minutos. Es un crack, ni siquiera utiliza un PPT, él pone un pizarrón y con plumón te explica con una lógica arrolladora cómo funciona el organismo humano y cómo logras bajar de peso, controlar un tumor, cosas alucinantes y tú lo escuchas y te lo juro que lo aplaudes, ¿no? Bueno, ese tipo que a mí me parece un crack, apareció muerto en febrero del año pasado, es un puertorriqueño, algunos arguyen que fue por depresión. Me cuesta pensar que una persona con esa característica, con una mirada pro vida, se suicide, pero podría pasar. Dice que había perdido un hijo, que vivía en un departamento solo, entonces su refugio era la televisión y cuando estaba solo caía en depresión. Eso podría pasar, ¿ok? Pero honestamente, más que comprarme esa hipótesis, me compro la otra, que es lo mataron. Miren los programas de él y en los últimos anunciaba su libro de cómo combatir el cáncer con medicina natural y cuenta de familiares cercanos como un tumor enorme iba desapareciendo al punto que ese sobrino que él tiene está jugando en el campeonato de tenis en Estados Unidos. Es una cosa alucinante que la medicina te diría eso es imposible. Entonces, menciono esto porque todos estos cambios son relevantes y cuando muestro que tiene que ver con revolución tecnológica, lo hago para comparar empresas que se desarrollan al amparo de un modelo tradicional frente a empresas que nacen con tecnología como parte de su ADN. Miren simplemente el primero para no entrar en los detalles porque sé que se ve chiquito. El primero dice BMW y Uber. BMW, una marca, una industria automotriz conocida por todos, tiene más de 100 años de historia, 122.000 empleados a nivel mundial. Su valor de mercado es 56.000 millones de dólares, o sea, más o menos, un poquito menos de la cuarta parte del PIB de Perú. Eso es lo que vale la BMW en el mundo, ¿no? Miren abajo a Uber, que seguramente lo conocen más que a BMW. No tiene 100 años de historia, tiene solo 14. No tiene 122.000 empleados, tiene solo 7.000 y vale más que BMW. Vale 62.000 millones de dólares. Y lo propio si comparan Walmart con Alibaba o Marriott con Airbnb, etc. Es decir, todas las empresas que nacen con esa tecnología como parte de su ADN crecen a una velocidad sorprendentemente superior. Estoy hablando de 14, 15 veces más rápido, ¿no? Si bajamos a Perú, lo primero que hay que entender, y para entenderlo lo planteo así, es ¿qué explica la evolución de la economía peruana? Primero, hasta antes de la pandemia, es decir, hasta el 2019, luego cómo nos golpeó la pandemia y luego del 2021 hacia adelante, sin tener, por supuesto, una bola de cristal, pero pudiendo mirar un poco cómo se proyecta la economía peruana. Primero hay que mencionar que la evolución hacia el 2019 y en realidad hasta el día de hoy está amparada en lo que se llama modelo de economía social de mercado.
Y cuando se habla de modelo de economía social de mercado, no caigan en la trampa de satanizarlo y decir oferta y demanda para hacer más rico a los más ricos y más pobres a los más pobres. Modelo de economía social de mercado significa reconocer que el motor de desarrollo de la economía es el sector empresarial privado. Es el que genera riqueza, el que genera el empleo. No es el Estado. Y por lo tanto, al Estado le compete principalmente de cara a la actividad privada promover, facilitar y por supuesto también, regular la actividad privada. Si miramos al amparo de ese modelo, ¿cómo han evolucionado los indicadores de la economía peruana? Y se los digo porque eso es lo que nos preguntan en cada espacio de promoción de inversiones en el exterior, en casi todos los indicadores estamos entre los mejores de América Latina. Estoy hablando desde el 2019, ¿no? Claro, como dijo Julio Velarde en alguna oportunidad, nos comparamos con América Latina es un desastre. Bueno, eso es válido también, pero en comparación con la región, con el vecindario, digamos, Perú aparece entre los mejores. La inflación más baja conjuntamente con Chile, un nivel de reservas internacionales superior a casi cualquiera en América Latina, una posición de deuda saludable, un crecimiento de comercio exterior notable y más importante que eso todavía, un indicador que no está en el cuadro, que es reducción de los niveles de pobreza. Les cuento que según la CEPAL, o sea, no una fuente peruana, sino según la CEPAL, en los 15 años previos, es decir, del 2019 del 2004 al 2019, 2 economías en América Latina fueron las que más redujeron los niveles de pobreza, Perú y Colombia. Y en el caso de Perú bajamos de 50.2, o sea, más de la mitad de la población, a 20.5. O sea, nadie me puede cuestionar que el modelo de economía social de mercado tiene ese impacto. Entonces hubo una reducción importante de los niveles de pobreza. Luego viene un efecto estadístico, o sea, no nos la creamos cuando decimos Perú creció 13.3%, qué buenos somos, uno de los países que más creció en el mundo, pero eso fue producto de que caímos, fuimos la 5ª economía que más cayó en el mundo, 11.1%, y por lo tanto es un efecto estadístico. O sea, no se ilusione con el 2021. 2022 es un crecimiento bastante moderado y 2023 más moderado aún. Ahora, de hecho, hay avances en materia de competitividad. Esto siempre nos tiene que preocupar. ¿Cómo estamos frente a otros países? Y de 141 países, Perú está en la posición 65. Estamos en la mitad de tabla, según el World Economic Forum. ¿En qué andamos bien? A pesar de todo, estabilidad macroeconómica, apertura comercial al mundo. ¿En qué andamos mal? Educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad, que es la fortaleza de nuestras instituciones. Esas son las áreas débiles y acá, como pueden ver con absoluta claridad, está cada uno de los acápitos donde salimos de la Corea. Sé que no se ve nada, por eso lo menciono. Cuando uno quiere mirar qué mueve la economía, tengan claridad en que hay 5 motores principales que mueven la economía peruana. Inversión pública, inversión privada, y la privada pesa el 80% y la pública el 20%, exportaciones, turismo y consumo interno. Y el consumo interno pesa 65% del PBI. Me centro en los 2 que hemos visto en detalle, digamos, durante este año 24/7 en el MINCENTUR, que son comercio exterior y turismo. Y cuando hablo de comercio exterior, básicamente el énfasis sobre la actividad exportadora. Entre los 2 sectores representan el 28.3% del PBI, y para que tengan claridad de lo que se hace con lo que se tiene, manejamos el 0.24% del presupuesto nacional, o sea, menos de un cuarto del 1%, actividades que pesan 28% de la producción de bienes y servicios en el país. Eso le digo porque en algún momento lo hemos expresado, incluso en foros abiertos, la propia Presidenta de la República, y con toda razón, tiene una mirada fuerte hacia ayudar a los más vulnerables, la población de extrema pobreza, entonces se preocupa por salud, educación, servicios básicos, infraestructura elemental y tal. Eso tiene sentido, pero honestamente, y de repente mi sesgo de economista, tiene más sentido mirar energía y minas, producción, MINCENTUR, agricultura, asignarle más presupuesto y forzarlos a que generen la caja para poder mantener los programas sociales. Los presupuestos de programas sociales se acaban. Lo que tiene que hacer es generar actividad productiva, y eso es lo que se hace a través de estos sectores, ¿no? Entonces, de hecho, muy rápido, porque no voy a detenerme, acá les he puesto una serie de detalles para los que quieren curiosar, les dejo la presentación, pero una característica importante, muy importante del sector de comercio exterior, es que fue de los pioneros en el Estado en que se atrevió a un plan estratégico
a 10 años, que en ese momento sonaba medio loco, pues acá 10 años en qué andaré, ¿no? Y 10 años que fueron extendidos a 10 años más, y ahora se está hablando del PENS 2026-2036. O sea, se volvió una política de Estado, no una política de gobierno. Dos características: esa mirada de mediano a largo plazo y la clara participación o coparticipación del sector privado. Si hay una característica que ha tenido el MINCETUR y que le hemos querido reforzar en este año, es siempre trabajar de la mano con el sector privado. ¿Por qué? Por lo que dije hace un rato. Si estamos en un modelo de economía social y mercado y la empresa privada es la que mueve la riqueza en el país, es obvio que tendrías que definir las actividades en función a lo que ellos necesitan. Es decir, yo podría decir en el Estado, con un montón de burócratas súper capacitados, oye, vamos a ponerle estándares de calidad a la pequeña empresa que quiere exportar. Y puede tener todo el sentido del mundo, pero de repente le preguntas a la pyme que quiere exportar y te dice, ¿y quién te ha dicho que ese es mi problema mayor? Yo necesito mercados, yo necesito financiamiento. Si tienes que escuchar la voz del privado, si quieres orientar la política pública, y este PEN significó eso y tuvo resultados importantes, al punto que el 2023, eso se lanzó hace poco, Perú, y se los comentaba hace un rato a algunos de ustedes, si me hubieran preguntado en octubre del 2023, y de repente en alguna de esas conversas, Gonzalo, me lo puedes haber preguntado, ¿cómo va a cerrar el año? Yo te hubiera dicho, si no te lo dije en ese momento, creo que vamos a caer medio punto. Y cerramos el año creciendo 1.1%, que parece poco, pero les cuento que las exportaciones de China cayeron, las exportaciones de Estados Unidos cayeron, las exportaciones de Holanda cayeron, las exportaciones de Alemania cayeron. En América Latina, solo 4 países crecieron en exportación: Brasil, México, Paraguay y Perú. O sea, volvimos a batir récord de exportación. Entonces, sí tiene sentido esa alianza público-privada para definir qué se necesita hacer para crecer. Y esa ha sido la ruta, se volvió a batir récord. Y en la parte no tradicional, que es la que genera mayor valor agregado, se creció un poquito más, 1.5%. Y les cuento que en el caso de 41 productos, Perú está dentro de los 10 principales proveedores del mundo. 41 productos. Varios de agro, pero no solamente de agro. Ahí ven algunos de pesca para consumo humano directo, ven óxido de zinc, ven antracitas. Perú está liderando, o sea, ya en el agro, ya no somos un proveedor más o menos, ¿ah? Somos el proveedor 21 de alimentos a nivel mundial. Superamos a Australia y Chile. Y somos el número 1 en el mundo en arándanos, el número 1 en el mundo en uvas, el número 2 en paltas, el número 1 en banano orgánico, el número 1 en café orgánico, el número 1 en espárragos. O sea, Perú es un jugador relevante en materia de exportación y hay industrias que han hecho la tarea bien hecha, ¿no? Atrás, ¿no? De hecho, y acá un poco la participación a nivel regional, o sea, yo una de las cosas que siempre relevaba en el gabinete con respecto a turismo de exportaciones es, tiene 3 características fundamentales. Fuerte generador de puestos de trabajo, 1,5 millones de puestos de trabajo de lo genera la actividad exportadora y 1.100.000 la actividad de turismo. Súper descentralizado, díganme el producto que quieran, el que se les ocurra. Y yo le digo dónde viene y no es de Lima. Saldrá por el Callao, el 80% de la carga sale por el Callao, pero todo sale, maderas de la selva, cochinilla de Ayacucho, palta del norte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y lo propio de actividad turística, donde ahí sí tenemos también una oferta desde Lima, pero hay mucha de la participación sectorial que es absolutamente relevante. ¿Qué tiene de peso y qué está haciendo que las industrias miren con atención el mundo y ya no solamente el Perú? Perú tiene 22 tratados de libre comercio y con esos 22 tratados somos una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con Chile y con México. Y estamos negociando con la India, estamos en la 7ª ronda de negociación. Estamos en la 6ª ronda de negociación con Hong Kong. Se está en el proceso de modernización del TLC con China continental, esperamos tenerlo para agosto cerrado. Arranca formalmente en agosto 3 negociaciones importantes, Indonesia, Emiratos Árabes y Marruecos. O sea, Perú está siendo particularmente agresivo en apertura de mercados. Incluso, estoy hablando de los principales, tenemos un TLC con República Dominicana y en algún momento mencioné esto y la gente hasta se rió diciendo, ¿estás hablando de TLC con la India? República Dominicana parece como chiquito. Yo les digo, yo miro con envidia sana, República Dominicana recibió el año pasado 10 millones de turistas. Perú, con todo lo que tiene, con su Machu Picchu, en el año récord recibimos 4.4. Yo no me reiría mucho de República Dominicana. Tiene 7 aeropuertos internacionales y nosotros 1, ¿no? O sea, hay mucha tarea que hacer. Y solamente pensando en esos 10 millones, piensen lo que significa
ese público no de dominicanos, de viajeros que visitan República Dominicana. Esos 10 millones no los harían pensar de la siguiente manera: cualquiera de nosotros probablemente haya ido a Punta Cana y te vas al resort y sales a comer en el buffet grande, y el día que quieres una comida particular dices la cena italiana o japonesa. ¿No les parecería natural, si Perú ha sido 10 años consecutivos seleccionado el destino turístico culinario más importante del mundo, que hay un restaurante peruano? ¿No les parece obvio? Y no hay, ¿no? ¿Y no les parece obvio, entre los 44 tragos, que hay un chilcano? Más que el pisco sour, porque si no lo preparas bien pierdes, pero un chilcano es facilito. Si solamente pensando en esa población y solamente pensando en la gastronomía y el pisco, se justificaría un TLC. O sea, no miren con cara de chiquito un país como República Dominicana, un TLC tiene sentido. Entonces, lo miramos desde todos los ángulos, ¿no? Y hay, eso es lo que mencionaba, una participación de Perú en el mercado internacional. El agro es una cosa notable. Yo les digo, Perú es el segundo exportador de palta del mundo, el primero es México, pero como México le vende casi todo a Estados Unidos, en Europa somos el principal proveedor. Es imposible, Inés, que te hayas dado vuelta por un supermercado en España y no hayas encontrado palta o aguacate o avocado de Perú. O sea, para el mercado europeo somos el número uno, ¿no? Somos el número uno. Entonces, estamos teniendo una supremacía en el mercado absolutamente relevante, y les digo esto porque es bien fácil caer en el contagio de la noticia mala en la prensa y tal, y hay mucha cosa buena que está pasando, mucha industria buena orientada hacia el mercado internacional que está trayendo noticias absolutamente espectaculares, ¿no? Acá simplemente algunas de las bastantes estrategias para lograr no solo que el Perú se beneficie por TLC, sino que mejore sus estándares de competitividad para que realmente saque provecho de eso. Acá no voy a entrar al detalle, pero podría entrar en cualquiera de ellos, pero hay un montón de herramientas que están orientadas a mejorar la competitividad. Una de ellas es la ruta productiva exportadora, que se trabajó con recursos del gobierno suizo y que ha tenido una ampliación de recursos, partió de 3 regiones y 3 productos, ahora está en 14 regiones y está ampliando el abanico de productos gracias a un programa que ha beneficiado a 10.000 familias de manera directa, principalmente en café orgánico, cacao y banano orgánico en distintas regiones del país en lo que va de ese primer tramo, ¿no? Y acá hay un montón de herramientas de facilitación. Cuando se habla de esto, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, pareciera que es una oficinita. No sé cuánto ahorita, pero debe haber sido en el último tramo más de 7 millones de dólares con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero es una real simplificación de tramitología, homologación de lo que se exige acá con lo que exige Colombia, Estados Unidos y tal. Es un trabajo articulado, sistematizado, que ha permitido reducciones de costos significativas para las empresas peruanas involucradas en el comercio exterior. Esta también es una línea súper importante que, gracias a Dios, la estamos trabajando a la par que el Congreso de la República. No miren feo al Congreso, hay gente en el Congreso que está haciendo su trabajo, y por ejemplo, esa es una iniciativa que no solamente está mirada con respecto a Chancay, sino establecer zonas que tienen una serie de tratamientos preferenciales en términos tributarios, pero que en el mundo han significado el despegue de la actividad industrial en muchos rubros. Hay países que tienen zonas económicas solamente para una industria en particular, y lo curioso es ver cómo el descarte de una industria puede ser el insumo principal de otro. Hay una simbiosis que permite que esas zonas tengan un potencial de desarrollo súper potente. Y tengan claridad, de las más de 9.000 empresas exportadoras, el 69% son MIPES. O sea, saquémonos de la cabeza que la exportación es un negocio de grandes. No es cierto. Obviamente estoy hablando de número de empresas. Si hablamos de valor de exportación, las MIPES participan con el 7%. O sea, obviamente las grandes son las que mueven minería, harina de pescado, etc. Pero tienen una participación importante. Turismo, muy rápidamente, es un sector que también tiene un plan estratégico a 10 años, el PENTUR. Esta es la participación y el aporte que tiene el sector de turismo. Es 1.100.000 ahora de puesto de trabajo de manera directa. Y el turismo, para que tengan nuevamente una idea alentadora, así como lo que mencioné en exportaciones, creció, tuvo el siguiente comportamiento. El 45% del turismo es turismo receptivo, turismo del exterior, que viene principalmente en ese orden de Chile, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, España. Y ese turismo receptivo llegó a un nivel récord de 4.4 millones de visitantes el año 2019.
4.4 millones. La pandemia llevó el 2020 a un poquito más de 800.000. Eso fue retroceder veintitantos años en la historia del turismo. Veintitantos años en la historia del turismo. Luego viene un recupero progresivo. El año 2022 se llegó a 2 millones de visitantes y el año pasado se superó los 2,5 millones. O sea, es un crecimiento insuficiente porque estamos lejos del 4.4, pero es un crecimiento relevante. Y el turismo interno, que se mide por número de viajes, tuvo un récord de 48 millones de viajes en el 2019, tuvo una caída dramática y llegó a 27 millones de viajes en el año 2022. El año pasado cerró con 37.100.000 y este año debería superar los 42 millones. O sea, hay una expectativa importante. El turismo receptivo de pasar de 2.5 a 3.2 en un escenario moderado y en el turismo interno de pasar de 2.5 a 3.2 millones, perdón, de 37 millones de viajes a 42 millones de viajes. Acá no voy a entrar en los pormenores, simplemente es el comportamiento de lo que ha tenido el sector, pero claramente está mostrando señales de recuperación. Mucha gente dice, sí, pero estamos detrás del 2019, es verdad, estamos debajo del 2019. Mucha gente nos compara con Colombia, pero les digo para que lo tengan claro, cuando comparan con Colombia, Colombia bajó el IVA, el equivalente al IGB, de 19 a 5 puntos. A ver, ayúdenme a convencer al Ministerio de Economía que te baje el IGB en esa magnitud. Y lo bajó por 2 años, ¿ah? Y ahora lo han vuelto a recuperar y Perú está creciendo al doble que Colombia, sin haber apelado a esa medida. Entonces, hay estas proyecciones y estamos en un escenario moderado, lo que les dije, de 2.4, un poco más, se llevó a 2.5, a 3.2 en escenario moderado. Yo diría que el 2025 sí podemos llegar a los niveles prepandemia, tanto en el turismo receptivo como el interno, y hay diferentes acciones, no solamente desarrollo de destinos turísticos nuevos. Les cuento que Perú, además del Machu Picchu, y yo diría, quitémonos de la cabeza la idea de hay que desmachupizar el turismo, o sea, es como decir hay que quitarle los metales a la exportación de Perú, o sea, es imposible, les digo, porque mucho turista del exterior que viene a América Latina, que viene a Sudamérica, tiene como punto icónico sobre el cual detenerse Machu Picchu. O sea, no es el que te mueve la aguja solamente para el Perú, sino para Sudamérica. Así de relevante. O sea, eso no significa que mires otro destino si es parte de lo que se hace. Parte de lo que se ha venido trabajando, que ha sido nuevos segmentos de mercado. Por ejemplo, turismo de filmaciones. Ese turismo de filmaciones que se hizo medio conocido por el Transformers y tal, ¿se acuerdan? Que batió todos los récords, pero no es el único. O sea, está La Reina del Sur, se filmó acá en una buena parte, Paddington, que todo el mundo sabe que es Paddington en Perú, y el 80% se ha filmado en Colombia por un tema tributario, pero a lo que voy es que hay 48 entre películas y series que se han filmado en el país. Y obviamente lo que se está haciendo en esta Film Commission es tratar de definir cuáles son los incentivos que nos faltan para volverlo una plaza atractiva. Entre ellos está el tributario. Yo he conversado con la gente de Paramount cuando se hizo el lanzamiento de Transformers en Cusco y me decían, sitios paradisíacos, Perú, sin duda. Gastronomía, Perú, sin duda. Conectividad, bueno, ahí vamos a ver, algunas zonas sí, otras no. Seguridad, algunas zonas sí, otras no. Lo que no te puedo aceptar es que yo tributo en Estados Unidos y cuando me estoy yendo viene tu Tsunati y me dice 30% para mí. No, pues, o sea, no puede haber una tributación doble y esa es la diferencia con respecto a los países que promueven agresivamente el turismo de filmaciones. Entonces, tenemos ahí un desafío que sí pasa por la parte tributaria, por más doloroso que sea para los amigos del MEF, ¿no? Entonces, turismo de filmaciones es uno. Y les digo, en el caso de Nueva Zelanda, que estuvimos hace 7 meses por ahí, el turismo creció casi 48% en 2 años, básicamente por la filmación del Señor de los Anillos. Y eso no es que se les ocurra, declara el visitante que se enamoró de la locación por la película que vio. Y contrario a lo que yo tenía en mente, se enamoran más por una película que por una serie. Yo hubiera dicho una serie porque es repetitivo, pero no, la película te engancha y 1 de cada 8 visitantes que va a una locación lo hace por la película que vio, donde vio esa locación. Así de peso tiene una película y por eso tiene mucha fuerza. Entienden entonces, por ejemplo, la dimensión de un TLC con la India, solamente en ese frente, además del tema de productos, que es transformar su Bollywood y su crecimiento en cinematografía utilizando como destino Perú. Solamente ese eje explicaría el por qué vale la pena una cosa de ese tipo. De hecho,
además de los mecanismos, yo no soy muy hincha de estos que son mecanismos de subvención directa, pero son necesarios porque cuando se cayó la economía del 2020, el sector más afectado fue el del sector turismo, y por consiguiente estas son inyecciones a la vena, esta es plata al bolsillo, obviamente con una supervisión, pero son subvenciones directas, de 5.000 o de 80.000 soles según el caso, y esas son subvenciones que, repito, han sido importantes para esa coyuntura, pero más importante es cómo le generas competitividad al sector, y mucho de lo que funciona es este tipo de esfuerzos. Cuando hablamos de mesa de competitividad, por ejemplo, conectividad, hay una submesa donde participa además el Premier, que tiene que ver con los avances del aeropuerto Jorge Chávez para que esté listo en diciembre del 2024. ¿Perdón? 18 de diciembre, la fecha exacta, correcto, estamos en fecha. 18, ojo, ese es lo que no se abrió tan, me sorprende que sea tan al día porque inicialmente acuérdate que estaba previsto para enero del 2025, se adelantó. Yo no me atrevería a jurar que va a estar en el 18 de diciembre, pero se está haciendo todo. ¿Y qué haces en estas mesas? Están todos los actores que tienen que ver con que esa promesa se cumpla. Es decir, está el gobernador regional del Callao, está el MTC, por supuesto, está Mincetur, por supuesto, está ProPerú, está Corpac, están los gremios empresariales, CONUTFI, etcétera, todos los actores, alguno de los de la mesa es responsable de algún punto, o del puente Santa Rosa, la conectividad acá, o de que se termine la implementación, que es un tema más privado, que está en manos de Salmón, el director del grupo privado que está desarrollando ese tema. Pero estas mesas son absolutamente importantes. Obviamente también hay temas de inversión en infraestructura física. La última que me tocó inaugurar antes de dejar el cargo fue los baños termales de Cajamarca, que se ampliaron, creo que eran 9 piscinas familiares y 5 individuales, pero que permiten que la proyección del crecimiento turístico ahí, solamente por una inversión y una campaña promocional de ProPerú, pase de 520.000 a 1 millón de visitantes. Súper importante, súper relevante, ¿no? Y la ventaja es que cuando les hablo de esos números macro que hablamos de crecimiento y miramos el comportamiento de ahorita, hemos mostrado hace poco en la prensa los resultados de la Semana Santa y están por encima largamente de lo que se tenía previsto. O sea, estamos creciendo al doble de lo que se creció el año pasado. Nuevamente, como le decíamos a la presidenta en su momento, son sectores que traen buenas noticias. La actividad de industria exportadora y la actividad de industria turística trae las buenas noticias al país, ¿no? Y hay proyectos como este. Una razón por la cual la presidenta compró este proyecto Choque Quirao es porque claramente el mensaje fue: nosotros, y ahí me pongo primero en la lista, somos más partidarios de la última piedra y no la primera piedra. En Perú somos campeones de inaugurar la primera piedra y se queda en la primera piedra forever, ¿no? Pero en este caso sí vale la pena, porque este proyecto Choque Quirao, que es un teleférico, un doble teleférico desde Apurímac 4 kilómetros y desde Cusco 6, va a estar en 5 años, eso no es para ahorita, va a generar 1 millón de visitantes adicionales al país. Ese es el segundo Machu Picchu. Ese es el segundo Machu Picchu. Es algo absolutamente impresionante. Entonces son obras que no tienen que ver con políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Esto no va a estar en ese gobierno de ninguna manera. Es más, el teleférico comenzará recién el 2026 cuando el gobierno esté de salida, ¿no? Pero todo lo no APPable, lo que no tiene que ver con APPs, ya tiene presupuesto para comenzar a armarse y eso va a significar un foco turístico absolutamente importante, ¿no? Hay cosas súper relevantes que se están trabajando, la ley de turismo. Acá no voy a entrar a todos los pormenores, pero sí les decía, en los nuevos segmentos, además de lo que mencionamos hace un ratito, que era el turismo de filmaciones, se tiene además el tema de nómadas digitales. O sea, no sé cuánto han rastreado esto, pero hay cada vez más nómadas digitales que, claro, son centennials, millennials, que no tienen por qué estar en una oficina en Bélgica, en Alemania o en Canadá, y que buscan sitios paradisíacos que les encantan. Un sitio que buscan acá es Máncora. Un sitio que buscan acá es Urubamba. O sea, la única, no es la única, pero una condición sine qua non, evidentemente, es que haya conectividad. Por eso, harta diferencia entre que el país tenga acceso a Internet o no. Harta diferencia. O sea, tú le dices Puerto Maldonado, es maravilloso Puerto Maldonado, pero si le dices un nómada digital, se va la conectividad en la mañana, regresa, chao compadre, no tengo nada que conversar acá, yo no vengo. Entonces tenemos 3, 4 destinos turísticos para nómadas digitales y la idea, a medida que se amplíe la conectividad, es que esto va a ser un segmento
absolutamente relevante para el crecimiento del turismo en el Perú, ¿no? Y es un foco nuevo que no se había estado explotando, que en el último año se le ha dado particular potencia. Y también el turismo de reuniones, donde tenemos que capitalizar lo que está pasando. Ese es el año APEC. Tercera vez que somos sede de APEC. Vienen en noviembre los presidentes de las naciones más poderosas, vienen ahorita en mayo los ministros de comercio de las 21 economías. Eso es poner a Perú en los reflectores del planeta. Y así como somos foro APEC este año, el próximo año somos sede del Foro Mundial de Turismo y el año subsiguiente el Foro Mundial de Minería. Eso es Perú. O sea, está volviéndose un foco atractivo para reuniones de altísimo nivel. O sea, cualquiera puede, ya sé, y supongo que el auditorio estará dividido en si deberíamos ser los panamericanos o no. Yo voto porque sí. ¿Cuánto impacta? Depende de cuán capaces seamos para capitalizar el hecho de tener todos los reflectores acá. Igual que el Miss Universo. Hemos conversado y muchos dirán, Miss Universo, y con esa plata Miss Universo, ¿cuántas escuelas? Esa es la mirada. Oye, Bukele, presidente de El Salvador, hizo el Miss Universo en el último año y tuvo al planeta entero focalizado en El Salvador e inteligentemente visibilizó a El Salvador como plaza de inversiones, de turismo, de comercio, más allá del propio evento de Miss Universo. Eso depende de cuán capaces somos para sacarle millaje a una cosa de ese tipo. Y ese es turismo de reuniones. Y Perú está creciendo, pero en el Perú el turismo de reuniones pesa 7%. Para que tengan una referencia, en el caso de Colombia pesa 20%. Y Perú, les aseguro que en 4 años lo va a superar, ¿no? O sea, está avanzando significativamente en un segmento nuevo. El turismo de filmaciones que mencionábamos, que es súper relevante, y acá los programas de apoyo que habíamos mencionado. Senfotur, acá me paro y le doy la palabra a nuestra directora de Senfotur, mentira, Graciela, la directora de Senfotur, pero hace un trabajo estupendo porque mucho de lo que se trabaja acá es formación, es capacitación, y no solamente es el eje gastronómico, donde ha hecho cosas espectaculares en esas alianzas con la Embajada de la India, la Embajada de Australia, donde se promovía a los alumnos para que utilizando insumos de un país y otro desarrollen propuestas de valor, y han salido cosas absolutamente espectaculares. Acaban de inaugurar un laboratorio gastronómico notable que ha tenido prensa internacional incluso. Entonces hay un foco, no solamente en la gastronomía, porque también está la capacitación a guías turísticos. ¿Tiene sedes en cuántos locales, Chelita? Chiclayo y La Mayeca, ¿no es cierto? Perfecto. Y el resto se podrá hacer vía alianzas, como lo hemos conversado. Pero hay un espacio amplísimo para desarrollar formación y capacitación de recursos humanos. Y por supuesto hay acciones promocionales absolutamente potentes. Lo último que se hizo, algunos de ustedes lo deben haber visto, simplemente el videito corto, es la campaña Perú Wow. Estuvimos en esa presentación, se hizo en FITUR, que es la segunda feria más importante de turismo en el mundo. Se hizo en enero de este año en Madrid. Yo les digo, yo hablé con el ministro de Industria y Turismo de España y está absolutamente sorprendido. Tú ibas a cada pabellón y veías cada país, no quiero mencionar para que no suene ofensivo a ningún país, cada país tenía lo suyo, pero la mayor parte de países eran monotemáticos. Turismo de playas, o turismo de filmaciones en algunos casos, tal, y Perú tenía una variedad que a todo el mundo sorprendía, ¿no? Turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de naturaleza, nómadas digitales, turismo de reuniones, turismo de filmaciones. O sea, habrías un abanico de una oferta de 14, 15 segmentos diferentes y mostrando en cada uno de los casos lo que Perú está en capacidad de ofrecer, ¿no? Y PROMPERÚ desarrolla este esfuerzo promocional con campañas absolutamente destacadas, algunas dirigidas a cada público en particular. Entren a YouTube y miren la campaña para los chinos, miren la campaña que se ha hecho para Japón, la campaña para Corea del Sur, o sea, campañas focalizadas para un público específico y que han ido teniendo resultados absolutamente notables, ¿no? Y esos son un poco los esfuerzos en materia de promoción de exportaciones e inversiones que también hace PROMPERÚ. Y simplemente acá los desafíos, yo diría que un punto absolutamente vital para que cualquier industria orientada a estos sectores se potencie, tiene que ver con la famosa palabrita de conectividad. O sea, trabajar articuladamente con otros sectores y apostar por esa conectividad. Es decir, ¿qué sentido tiene Choque Quirao si no hay acceso a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones? ¿De qué te sirve hacerlo si tienes alrededor pueblos que tienen problemas de salubridad, agua potable? Tiene que intervenir vivienda, tiene que intervenir salud. Entonces, cuando tienes un proyecto que ha sido aprobado en un gabinete que una presidenta o un premier se lo compran, todos los demás sectores se alinean. Eso es lo relevante cuando tienes un proyecto potente. Choque Quirao es uno de ellos, ¿no?
pero es súper importante ese ejercicio. De hecho, con alguna preocupación uno podría mirar todo lo que hemos mencionado, todo supone una intervención de la industria peruana, todo. Y claro, uno podría ver con preocupación que el último año hubo una caída en la participación de las manufacturas de esta industria exportadora. Sin embargo, miren el dato abajo, o sea, hemos caído en valor, pero no en cantidad hemos seguido creciendo. Eso significa que es efecto estrictamente precios. Y recordemos que ha sido un año que ha habido desaceleración de la economía mundial y algunas economías grandes, como Alemania e Italia, han estado en recesión. Es un tema absolutamente externo. Y acá está un poco el comportamiento por algunos de los destinos principales de la industria manufacturera. Tenemos mucho de mercado regional importante, pero comienza a tener una participación creciente la industria manufacturera en países como Estados Unidos y China. Y recordemos que China se ha vuelto el socio comercial mayor de Perú, pesa 31% del comercio. En distintos foros nos han dicho, sobre todo en Europa y Estados Unidos, por qué Perú se está casando con China, ¿no? ¿Por qué Chancay? ¿Por qué la energía y tal? Y en realidad le decimos, el Perú está abierto a inversiones de todas partes del mundo, depende de la iniciativa de cada uno de los países. Lo que pasa es que China se pone primero en la lista siempre, ¿no? Y ojo que es una mirada siempre a la industria peruana, y se los digo porque es lo que he visto en evolución de América Latina y del mundo, la gran oportunidad de los joint ventures, es decir, cuando una economía se abre y crece como está creciendo la economía peruana, más allá de lo que dice la prensa muchas veces, las empresas de afuera miran seriamente cómo comprar. Normalmente no compran a las más grandotas ni a las muy chiquitas, pero las medianas son el punto de atención. O comprar una industria, o comprar una empresa, o buscar un joint venture. Casi toda la minería en el Perú es joint ventures. O sea, ¿qué cosa es Yanacocha? No era Newmont, la número 2 en inversión de oro en el mundo, como Buenaventura, de la familia Benavides. Miren cualquier otro proyecto minero, son joint ventures peruano-canadienses. Miren el agro peruano, ¿qué cosa es Atos, de la familia checa? Es un joint venture con una parte belga, una parte de Estados Unidos y una parte de España. ¿Qué cosa es Damper, de Rosario Bazán? Damper viene, por si acaso el nombre viene, Damper viene de Danmark y Per de Perú. Es recursos peruano-daneses. Hay mucho joint venture que está dando noticia de cómo despega la industria peruana con know-how de afuera. Ventaja para el de afuera, porque muchas veces no entienden la idiosincrasia, ni cómo te relacionas con el Estado, cómo entras a trabajar en un país con altos niveles de corrupción. Y ventaja para la industria peruana porque te transfieren el know-how de afuera. Y esa es la manera como varios de los casos de éxito que hemos podido ver se han ido desarrollando. Ojo, y este año 2024... es absolutamente razonable, se lo digo como economista, que el crecimiento esté en el orden del 3%. O sea, yo no vengo a vender la noticia buena. O sea, es bueno en el sentido que vamos a crecer más que el resto de América Latina el 2024, pero Perú necesita crecer siempre sobre el 4%. Si creces debajo del 4%, se está acentuando el desempleo y el subempleo, ¿no? Y acá un poco lo que sabemos y lo que mencionaba Marco en la presentación, este es un mundo fundamentalmente de micro y pequeñas empresas que tienen serias dificultades. Entre ellas, tienen que tener en claro que el principal comprador de la micro y pequeña empresa es el Estado. Y por lo tanto, ese debería ser el primer estímulo hacia la formalización. O sea, porque si quiero vender al Estado, que es el principal comprador, y no me digan que se demore en pagar porque igual se demora Wong, etcétera, o sea, de acuerdo que no sea el mejor cliente, pero es el cliente mayor. Yo creo que ninguna empresa que haga mascarillas diría, no me interesaría venderle mascarillas al Ministerio de Salud, o no me interesaría venderle carpetas al Ministerio de Educación, o uniformes a la FAP, el Ejército. Son cantidades súper importantes, ¿no? Entonces, ese es un filón que desde el Ministerio de la Producción tiene una tarea grande de cómo facilitar y agilizar las ventas de la micro y pequeña empresa. Yo no soy muy partidario, así como en el caso de género, de las cuotas. O sea, yo no estoy tan partidario, 40% de los MIPES. Yo siempre digo, soy partidario de la campaña Compra a la Perú, pero le agregaría Compra a la Perú producto bueno, que claramente lo tiene. Pero si yo soy la FAP, tú no me puedes obligar a que le compre un porcentaje a la MIPE, aunque no sea de buena calidad. ¿Por qué? ¿Por qué le tendría que comprar un producto de mala calidad? Si esa MIPE no tiene calidad, ok, entonces que trabaje los programas de estándar de calidad que tiene INACAL, que tiene Produce, que tiene Misetura, etcétera, etcétera, y calificados que entren a vender al Estado. Pero yo soy partidario, compra producto peruano bueno, no simplemente compra producto peruano porque soy peruano y le doy chamba peruano. Cuidado con eso, ¿no? Pero entonces acá hay mucha de la falencia. Es bien importante tenerlo en cuenta porque
hay un altísimo índice de mortandad empresarial. Acá se ven chiquito, pero ahí están, como dejo la presentación, van a poner los números. Las empresas, más de la mitad no llegan al segundo año de vida. O sea, ¿de qué sirve crear tanta empresa si no te aguantan ni 12 meses en el mercado, ¿no? Pero se ve un poco la fuerte participación de esa industria creciente, que ya dijimos, en actividad exportadora, esas MIPE representan el 69% y la mayor parte vienen de regiones. Simplemente para acotar algunos mensajes, hay varias tareas, cerrando, que son desafíos importantes para el Estado. Entre ellos, yo espero que lo que ha vivido el Perú en los últimos 3, 4, 5 años ha dejado una lección con respecto a la brecha social. Es decir, inequidad existe en el mundo, inequidad existe en América Latina, inequidad existe en el Perú, pero yo, y sorry si ofendo a alguien, pero jamás voy a poder respaldar esa frasecita de me pique el ojo, me hinche el hígado porque veo a alguien que tiene plata o que ha desarrollado algo. Eso para mí tiene una traducción, se llama envidia. Yo tengo 1000 efectos, pero ese no es uno. Eso, por supuesto, claro. O sea, lo que voy es a que cuando tú tienes inequidad en una sociedad, tienes alguna gente que tiene mucho y muchos que tienen poco, el secreto desde la función pública es cómo logro que los de abajo suban, no cómo me tumbo a los que están arriba, no cómo le clavo el doble de impuestos a los que están arriba, cómo castigo al que genera, sino cómo le doy oportunidad a los que están abajo. Pero acá hay un desafío enorme. Y ojo, en el tema digital y de acceso a Internet que mencionábamos hace un rato, súper importante. Les pongo un ejemplo. Óscar Arias fue 2 veces presidente de Costa Rica, tiene un poco más de 80 años, la primera vez fue en los 80s. Y Óscar Arias hizo 2 cosas que parecían suavecitas en ese momento y han sido absolutamente trascendentales en la historia de Costa Rica. Inglés para todos, Internet para todos. Eso cambia Costa Rica. Eso cambia Costa Rica. Para que vean lo relevante que es. O sea, tener o no tener Internet marca la diferencia. O sea, acceso a información, a posibilidades de educación, de formación. Imagínense cuánto tiene Perú, sobre todo en zonas rurales, de no acceso a esto, ¿no? De hecho, preocupación seria y reto grande que debería ser motivo de un acuerdo social que, independientemente, tú puedes ser de izquierda radical, hinche Maduro, yo puedo tener Polo Milei. No interesa si somos de derecha o izquierda. No somos capaces de llegar a 3, 4 puntos de consenso. Es increíble, ¿eh? A mí me parece increíble que no nos podamos sentar, ejecutivo, mundo empresarial, legislativo, y decir qué tiene que seas de blanco, negro, de derecha, izquierda, para ponerte como meta que la pobreza extrema, que es de 5 puntos, baja a 0, que no es irreal. Que la pobreza de 30 puntos baja a 20, si hemos estado en 20.5. ¿Qué tiene Marciano esa meta? ¿Y por qué no la podríamos lograr? Sí, ¿qué tiene que ver que tú seas rojo o amarillo o verde o azul o de derecha o de izquierda? O sea, cuando planteamos estos desafíos tienen que ver con posibilidades de consenso que son absolutamente necesarias. Y Perú lamentablemente tiene una de las 3 economías más informales de América Latina, conjuntamente con Honduras y Bolivia. Estamos por el orden del 75%. Pero si miramos ese ranking de competitividad que mencionamos, estas son las áreas de mayor rezago: salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología, institucionalidad. Y parecería no es muy complicado, ¿no? Miro qué países son los destacados y qué han hecho y trato de copiarlo. Y de verdad es benchmarking, eso funciona, ¿no? En mi época se llamaba copia, acá se llama benchmarking, suena más bacán. Pero puedo mirar qué se ha hecho bien y tratar de adaptarlo o eventualmente copiarlo. Claro, hay casos que no se puede copiar. Tú miras institucionalidad y de unos países, y eso tiene que ver con desconfianza en el Poder Judicial, altos niveles de corrupción. Claro, mira el número 1, ¿cuál sale? Singapur. Pero Singapur, ¿qué hace? Tú en Singapur robas algo, por pequeño que sea, $50, $20, y te cortan la mano, ¿no? Comprenderán que tendríamos puro manco por acá. Pero me refiero, el narcotráfico y la corrupción son penadas con la horca, ¿no? O sea, yo no digo que obviamente que tratemos de extrapolar una cosa de ese tipo, pero sí te doy una señal importante. Yo les digo, hasta por mi vida personal y profesional, yo siempre he sido más partidario de la zanahoria que del garrote. Yo prefiero, tengo un grupo de trabajo y le digo, si pasamos, en el privado, en el Estado no podría hacer eso, sería ilegal, pero en el privado tú puedes decir, si pasamos al meta, compartimos un bono entre todos. Y es un estímulo, es un incentivo. Esa es la zanahoria. El garrote es los que no llegan a la meta, no les renueva el contrato. Siempre he sido más partidario de lo primero que lo segundo. Sin embargo, hasta esas experiencias de Singapur te ponen en evidencia que cuando hay sanciones bien puestas también funciona. ¿Por qué crees que yo vivo en Sola Molina, tomo un taxi, me voy al aeropuerto
Y el taxi en la ruta hace lo que quiere, se pasa todas las luces rojas hasta que llega al Callao. Y en el Callao es un caballerito. ¿Por qué? Porque ahí te toman y si no te quitan el carro, así que, ¿y a quién le vas a pasar la coima si es una cámara la que está arriba? O sea, lo que quiero decir es que las sanciones también tienen sentido, si se hacen bien y se cumplen, ¿no? Entonces, acá hay reformas absolutamente trascendentales. En el caso de la empresa, la palabra clave es reinvención. Y creo que una cosa donde Perú es crack, les digo, hasta en la propia pandemia has visto casos de empresas que han entrado en un esfuerzo de digitalización. En el mundo de la educación cambió. Yo trabajaba en la San Ignacio de Loyola y pusieron una inversión de 2,5 millones en una factoría digital. Fueron los pioneros en la educación virtual. O sea, ves gente o empresas que por necesidad se han tenido que adecuar para sobrevivir primero y crecer después. Entonces ves una serie de cambios y parte de eso, empresas que han crecido o se han recuperado buscando el partner correcto. Yo soy súper hincha de las alianzas estratégicas, los joint ventures, las franquicias, la subcontrata, la licencia de marca, los consorcios. Y hay atrás de esos nombrecitos un montón de experiencias buenas que se han dado acá en el Perú en estos años, ¿no? Y acá ha aparecido un montón de oportunidades. Y simplemente para el ciudadano a pie también, creo que el propio manejo de la información ha cambiado. Yo antes rebotaba los archivos como si nada y hoy día soy mucho más cuidadoso en qué reboto. Puedes estar hasta dañando honra y a veces como que me he vuelto más disciplinado en verificar la fuente, la seriedad de quien está transmitiendo antes de usarla. Y obviamente la propia pandemia te enseñó muchas cosas y te ha permitido acceder a información y a formación y educación de una manera alucinante que antes no existía, ¿no? Y les digo, aunque no lo crean, no solamente se ha desarrollado ese concepto de equilibrio de vida mucho más fuerte que antes de la pandemia, sino que yo he comparado comportamientos en América Latina y este sentido empático yo lo veo más pronunciado en el Perú. Lo he visto en el niño y lo he visto en la pandemia. En el niño, yo me acuerdo, era 2017, si mal no recuerdo, y a cada ministerio le tocaba una región, y a nosotros que éramos en ese momento Ministerio de la Producción, nos tocaba ver la logística desde Lima, ¿no? Y teníamos como 5 puntos de acopio, en Lima Norte, en el Yoguay Plaza, en el Ibos y tal y tal. 2 anécdotas cortitas sobre eso. Una vez era 2 y pico de la tarde en Lima Norte, era 2 y pico de la tarde, nadie había almorzado, 30 y tantos grados, estábamos con niños, una colaza de gente, en la cola, se lo digo real, una señora claramente indigente, con un rollo de papel higiénico y un tercio de lata de aceite para regalar, ¿no? Y ella decía, soy pobre, pero claramente lo necesitan más allá. Alucinante, ¿ah? Y decía, y también me llamó la atención al siguiente sábado en el Yoguay Plaza, donde paró una camioneta Cayenne con una señora que bajó con 2 maletazas, las abrió y decía, esta es ropa que compré para mi familia para todo el año, pero acá lo necesitan más. Claro, las dos me llamaron la atención. Más la primera, porque es una persona indigente que está entregando lo poco que tiene, pero la otra también. Yo decía, esta tía podría estar en su casa de playa con su mozo sirviéndole su champancito de helado y está acá haciendo una cola para donar, ¿no? Me parecía monstruo, ¿no? Y lo propio vi en el tema de Respira Perú, en la pandemia donde había gente sin empleo que ponía 60 soles, 40 soles, gente que no tenía ingresos, ¿no? O sea, que a mí sí me llamaba la atención. Entonces sí he visto ese sentido de empatía. Y simplemente una frase que uso mucho, pero en mis redes yo uso un eslogan que dice la actitud marca la diferencia, ¿no? Y soy un absoluto creyente, así como no me compro el cuento del vaso medio vacío y prefiero verlo medio lleno, y no me compro todo lo que la prensa me dice, y hay prensa súper seria, hay prensa que te vende lo malo. Para mí se me quedan imágenes de personajes como este. Mark Spitz fue durante muchos años el nadador más importante que tuvo Estados Unidos en toda su historia, ¿no? Hasta la aparición del tiburón Michael Phelps, ¿no? Pero Mark Spitz, que debe tener 80 y tantos años, participó por Estados Unidos en las Olimpiadas de México del año 68. No se preparó, es muy fresco, no se preparó y quedó tercero. Él en su libro, ha escrito un libro, cuenta que lloró, o sea, se sintió frustrado de que gente claramente con menos talento que él le hubiera ganado, lo cual te demuestra lo que siempre se dice y es verdad, que el éxito es 3% inspiración, talento, 97% sudoración, perseverancia. La vida te enseña a que el que la pelea, el que la lucha, el que se saca la... ese es el que triunfa, ¿no? Y el tipo se preparó, se retó a sí mismo y se preparó para participar en las Olimpiadas de Múnich del 72. Participa en esas Olimpiadas
y ganó 7 de las 10 medallas de oro, lo que tiene ahí colgado, 7 de las 10 medallas de oro. Eso no lo había hecho nadie nunca, le ganó a todos los gringos, alemanes, rusos, en todos los estilos, hasta en perritos, ¿no? Y llega a Estados Unidos, lo reciben en el aeropuerto de John F. Kennedy, y una periodista le hace la pregunta a rigor, ¿qué se siente haber ganado 7 de las 10 medallas de oro? Eso no lo ha hecho nadie jamás. Y él responde lo que ven ahí, ¿no? Así es la vida, a veces uno no logra todo lo que se propone, ¿no? Plop, como Condorito. Ese es un ganador, ese es un ganador. Su bull es 10 de 10. Ese es un mensaje súper importante que lo asocio a otro mensaje que es de otro ídolo mío, que es Mohamed Ali, Cassius Clay. Él, saben que fue el más grande boxeador de todos los tiempos para muchos, y era de la categoría peso pesado. Y le preguntaron en alguna oportunidad, en una entrevista, cuántos abdominales tenía que hacer para resistir los centenares de golpes que le daban estos caballones de peso pesado. ¿Y saben lo que respondió? Me sacó de cuadro. Dijo, ¿cuántos abdominales? No lo sé, porque yo empiezo a contar a partir del momento que ya no puedo más. Alucinante. O sea, si él hacía 100, es que se hacía 1100. O sea, se hacía abdominales hasta que no podía respirar, descansaba, se volvía a levantar y ahí comenzaba a contar, ¿no? Y esa es la mentalidad de un ganador, ¿no? Y esa es la mentalidad que deberíamos tener como peruanos y que debe tener industria, que está dando lecciones a todo el Perú de cómo se sale adelante, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Damos el agradecimiento al economista Juan Carlos Matius Salazar, quien ha podido darnos una exposición muy importante con el tema de la promoción y el crecimiento de la industria nacional. Estimados ingenieros, ingenieras y todo el público presente, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo a mis compañeras del Consejo Nacional que les van a poder alcanzar el micrófono respectivo para hacer la pregunta, ¿no? Su nombre y la pregunta respectiva. Muchas gracias. Sí, muy bien. Di Stefano Palpán Luna, presidente del Instituto de Conflictos Sociales. Años se viene hablando que estamos para ser parte de la OCDE, o el Club de los Países Desarrollados. Nuestro país tiene muchísimos problemas, como la gran corrupción, la inseguridad ciudadana y los aspectos que usted ha narrado. ¿Bajo qué supuestos, usted es economista igual que mi persona, bajo qué supuestos y en cuántos años nuestro país realmente podría ser un país desarrollado? Será mi pregunta. A ver, yo para empezar, y al no estar en el Estado puedo hablar simplemente como un economista, como un ciudadano, veo muy poco probable, como se planteó como meta inicialmente, que hacia el 2026 estemos en esa liga. No solamente es un tema de PBI, el tema de OCDE involucra todos los ministerios y todas las actividades de la economía peruana. Y por supuesto, como bien ha señalado, tiene que ver con señales con respecto a la institucionalidad. Y eso supone tener, entre otras cosas, autonomía de poderes y que funcione. No solamente que en el papel digas es independiente del Poder Judicial, sino algo tipo del Banco Central de Reserva. Por ejemplo, uno de los puntos donde pondrías cheque es manejo de la política monetaria por la independencia del Banco Central de Reserva. A eso sí le pone cheque. Eso está funcionando como funcionaría en cualquier economía desarrollada. Pero estás hablando de todos los tópicos y hay un comité súper serio que está siendo coordinado por la Cancillería y que está teniendo reuniones con todos los ministerios y hay una hoja de ruta. Yo tengo la hoja de ruta de lo que corresponde a MINCETUR, por ejemplo, creo que estamos razonablemente avanzados, pero no te podría responder lo mismo por Justicia, por el Ministerio de Trabajo, y no porque sea una crítica a los sectores, sino por toda lo que significa. Por ejemplo, tú comparas el régimen laboral acá con el resto de países, solamente con la vecindad si quieres, y tenemos sobrecosto de 35, 38, 40%. Eso es con lo que tiene que lidiar la industria para competir con otros. Entonces, y sincerarlo tampoco es fácil. O sea, saca una reforma laboral, te puede tumbar un gobierno, una reforma laboral, porque tienes sindicatos fuertes, pesados, que te hacen el contra. Entonces, yo te diría, no es posible pensar que al 2026 estemos en esa liga. Sí es bueno que hayamos planteado la propuesta para estar en esa ruta, que hayamos recibido 2 veces la visita de la cabeza de OCDE acá en el Perú y que todos los ministerios estén alineados. Lo que creo que tendría que hacerse es marcar ese paso para asegurarnos que vamos avanzando. Yo creo que lo están haciendo varios ministerios, te digo, en el que yo ha estado haciendo su tarea,
pero difícil, o sea, no difícil, yo te diría honestamente imposible que al 2026 lleguemos a esa línea, ¿no? Gracias. Muy buenas tardes. Primero saludo a nuestra decana nacional, a nuestro secretario nacional. Y, por cierto, a los que están presentes. Soy Rómulo Fernández, presidente de Compim Internacional. Muchas gracias, economista Juan Carlos Matius, por aceptar de compartir con nosotros esta conferencia magistral. La pregunta es la siguiente. Compleja la situación de las MIPYMES, compleja el tema de la real descentralización, hay una regionalización en estructura o de organigramas, más en la práctica un poco distante. Frente a ello tenemos a China trabajando el plan La Cera, el plan al 2100. En el Perú, ¿qué plan estamos trabajando? ¿Tenemos algún plan prospectivo que considere los aspectos sectoriales y geográficos con los cuales se tenga sostenibilidad en materia de crecimiento y desarrollo? Buen punto, y te digo ahí, funcionalmente, uno diría, esa es una competencia de CEPLAN, del Centro de Planeamiento. Es más, les diría que sería buenísimo en un auditorio de ese tipo invitar a la cabeza de CEPLAN, ¿no? Porque es quien ve lo que decíamos al principio, la perspectiva. Y es súper importante, porque es decirte en función a ese análisis de la genómica, robótica, nanotecnología, tal, hacia dónde deberíamos orientarnos. Ahí se genera un debate en relación a tu pregunta. Hay países donde el Estado predefine sectores clave y dice estos son sectores estratégicos y a ellos le pongo las balas. Y hay otros países donde dicen no, lo que vamos a generar son las condiciones para que el país pueda competir y cada privado toma la decisión de qué se mete y tú como Estado no se lo dices. Bien discutible uno u otro. Yo sí creo que le compete al Estado poner líneas directrices. Yo te diría que eso, acotado al mundo de la actividad exportadora y de turismo, sí se cumple, porque lo que te mencionaba en líneas generales responde siempre a la lógica de cuáles son las megatendencias para en función a eso dónde me meto. Yo no digo me meto en nómadas digitales porque me pareció simpático o choque guirao, es porque tú miras las grandes tendencias y aterrizan justo a eso, naturaleza, cultura. O sea, hay un montón de tópicos que son los que te dicen estos son los filones a través de los cuales deberíamos transitar. Pero si eso se está cumpliendo para el país como un todo, yo me atrevería a decirte que no. Una cosa que yo puse en la mesa con respecto al tema de producción, y creo que en alguna mesa que se hizo con el Colegio de Ingenieros también, era que se aseguren que un plan de desarrollo industrial tenga esos componentes y tenga una activa participación del sector privado. No es lo mismo que el ministerio lo haga de muy buena fe, con muy buenos técnicos, o sea, con la mejor mirada del mundo, pero no es lo mismo que lo hagan y que luego hay un foro y entonces se llega validado por el sector privado, y otra cosa es chambear con el sector privado. O sea, yo te digo, el PENX fue 18 meses de trabajo público-privado, donde el privado puso plata, puso equipo de gente, puso locales y el sector público también, y se apalancaron recursos de operación. Yo diría que un desafío para que ese desarrollo industrial tenga esa mirada de prospectiva es recoger todo lo que se tiene como iniciativas de planes y definir una metodología con agresiva participación del sector privado, y yo invitaría además a la academia. En varios países la academia tiene un rol fundamental y acá no tanto, por decirlo de manera generosa, ¿no? Pero sí es una falencia, ¿no? Buenas noches con todos los presentes. Estimado amigo, le saluda la ingeniera Teresa Rojas. Mi pregunta es la siguiente. Usted había mencionado la educación, la infraestructura, ciencia y tecnología, salud. Sí. Considero que también debe ser la seguridad para promover el turismo. Sí. Actualmente se ha declarado en emergencia la región norte, Piura y La Libertad, y en la región sur, Arequipa y Lima. Entonces, ¿cómo nos ven el mundo a través de esa inseguridad ciudadana que hay acá en el Perú? Y como economista, ¿cómo haría usted para llegar al hambre cero? Gracias. Sí, a ver, complicada súper profunda y súper complicada la respuesta, sobre todo lo último, del hambre cero, pero sí te digo, Teresa, y te lo digo con total transparencia, cuando en el Consejo de Ministros se hablaba de emergencia,
el primero que saltaba era yo, sea emergencia por un tema de carácter sanitario, por Julián Marré, por ejemplo, o por un tema de seguridad. Porque si bien podría o no justificarse sobre el tema de seguridad, y sé que podríamos entrar en una discusión al respecto si es la estrategia correcta o no, pero cada vez que hay una señal de emergencia, la reacción del turismo es para abajo. O sea, en el mejor de los casos llamaban a preguntar, en otros casos cancelaban automáticamente. O sea, si yo soy un japonés que viene con su familia y quiero ir a Machu Picchu y me dice que está en emergencia, descartado, pero en una. Descartado en una, no es que llamo a preguntar. Y el tema, lo que hicimos era tratar de acotar, porque al principio incluso por el tema sanitario se hablaba de emergencia y salía la noticia Perú en estado de emergencia. Malazo, o sea, ni siquiera debería decir sur, debería haber dicho, hasta con las revueltas, debería decir Puno en particular o tal o cual región, porque de otra manera castigas el flujo de todo el país, o sea, tiene un efecto absolutamente directo. Entonces, yo mencioné 5 temas, decía educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Yo sé que institucionalidad fortalece las instituciones, pero sombrea el tema de seguridad también. Es más, creo que preguntas a la población en general y probablemente te lo ponen antes que reactivación económica, seguridad ciudadana. Es un problema mayúsculo ahorita, es un problema absolutamente serio. Yo sí creo que es absolutamente vital y creo que el sector nuestro es uno directamente afectado. Como comprenderás, cuando yo explicaba el tema, el mensaje, y es válido, es el tema de seguridad es algo mayor que el tema de la promoción turística. Por lo tanto, va la emergencia y lo que hay que hacer es comunicar de la mejor manera. Yo sé que es complicado discutir, desde mi sector yo trataría de pelearla, pero también tiene sentido decir prima la seguridad. Además, mi mensaje afuera es acotado zonas y al contrario, te estamos garantizando mayor seguridad en aquellos lugares donde vas a visitar. Pero era válido hasta cierto punto, yo sabía que eso significaba un castigo del flujo turístico, ¿no? Y lo otro sí es un reto mayor que no me atrevería digamos, lo del hambre cero. Yo lo que te diría al respecto es lo que dije hace un ratito, que es, a mí me parece que a esas alturas del partido, donde incluso me parece malazo hablar de gobierno de transición, más allá de si termina antes o como fuera, faltar 2 años y pico no es ningún gobierno de transición, 2 años y pico es un montón de tiempo. O sea, no puede estar flotando 2 años y medio, tengo que chambear 2 años y medio, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y cuando hablé de la agenda mínima, de hecho, ese hubiera sido uno de los puntos. O sea, tú tendrías que decir agenda mínima, pobreza cero, pobreza extrema cero, pobreza general bajarla a 20 puntos, 19.5, lo que fuera, hambre cero a nivel nacional, o sea, o incluso centrarte en un punto específico, anemia, cero. O sea, ese tipo de agendas, o sea, ¿quién podría cuestionar que tengas un presupuesto prioritario para eso? Y que tengas un SAR de la anemia o un SAR del hambre cero o lo que fuera, y que tenga un presupuesto específico. O sea, a eso me refería con una agenda mínima y creo que esa debería ser la ruta, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, Inesita. Buenas noches. Perdón. Soy el ingeniero Miguel Cabrejo y bueno, ante todo un saludo a la decana nacional y a los directivos aquí presentes. Bueno, muchas gracias por su exposición, exministro Carlos. Excelente y me parece muy buen aporte. Solamente quería decir un pequeño aporte, ¿no? En la cual normalmente un país en vía de desarrollo, así como yo he vivido en el extranjero, ¿qué es lo que hacen? Un proyecto de inmediato, mediano y largo plazo, 2 de 5, 10, 50 años, por decirlo, ¿no? Entonces, uno de esos puntos nos faltaría. Perú tiene que tener un cable de fibra óptica que conecte, por ejemplo, del Perú a Australia, del Perú a China, por decirlo. Y de ahí jalar 5G y Internet. Y a través de Internet darle educación a todas las regiones, básicamente empezando por el sector público. Entonces, a partir de ahí sería una opción. No sé qué tan complicado es hacerlo, porque hay un país vecino que ya lo ha hecho. Ha lanzado su cable de fibra óptica 5G y lo tiene. A ver, número uno, y reforzando lo que señalamos hace un rato, una cosa valiosa, independientemente del personaje, es lo que se dio durante la era Toledo con el Acuerdo Nacional, que tenía que ver con justo cómo articulas incluso hasta la iglesia, los partidos políticos, el legislativo, el empresariado y tal, y marcar una hoja de ruta. El tema de la fibra óptica y cualquier canal que te permita acceso a información y formación
es obviamente válido, pero acuérdate lo que ha pasado en el país. No solamente es mayor cobertura, sino calidad de la educación. O sea, si no pasaría lo que decía Fernando Armas cuando imitaba a Fujimori y decía, y seguiremos inaugurando colegios en la medida que se van cayendo. Entonces, la idea es ampliación de la cobertura con estándar de calidad. Y yo digo, por ejemplo, yo reconozco un mérito de SUNEDU en el sentido de haber levantado la valla y sacar un poco de escena a algunas universidades de garaje y tal, pero donde cuestiono, respetuosamente por supuesto, es cómo miran la educación virtual. Por ejemplo, si tú tienes la línea en el sector académico y tienes un doctorado virtual, no tiene el valor de un doctorado. Marcianazo, porque ¿acaso tú vas y sacas un doctorado en Yale o Harvard o MIT? Ni siquiera dicen, por si acaso ni siquiera en el cartón dice si es virtual, semivirtual o presencial. ¿Tú crees que Harvard o MIT, como es virtual, más baratito y menos exigente, iba a poner su marca? Tiene que ver. O sea, lo que tiene que hacer es reconocerlo como tal, pero obviamente supervisar para que sea un estándar de calidad como corresponde. Entonces, simplemente sumando lo que tú dices, que es absolutamente válido, hay más de una experiencia válida, ese es el canal. El tema es cómo le das contenidos de calidad para que esa educación llegue, ¿no? Pero, ¿Cómo está, Juan Carlos? hola. Gracias por su ponencia. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto grande con PYMET, lo que es Pymes, con el señor Fernández. En 2012 se planteó en el Perú, en el Colegio de Ingenieros, Plan Perú 2040, donde se habló bastante de perspectiva. Y el Colegio de Ingenieros y el Perú tuvo la oportunidad de utilizar los conceptos de perspectiva, inclusive se sacó un 3.000 ejemplares y a nadie le ha interesado. Al inicio de la gestión del siguiente decano, todo el trabajo que se hizo en Plan Perú 2040 lo han tirado al tacho. Todo lo que está en la web lo bajaron y todos los libros quemaron. El Colegio de Ingenieros ha tenido la oportunidad de poder heredar todo ese plan de trabajo y hacerlo como un plan prospectivo a largo plazo. Y no se hizo. Es una crítica que nuestros decanos venideros tienen que tomar esa posta. Gracias. Sí, ahí mira, así como dije hace un rato que en el caso de Choque Quirao, cuando se le presentó a la presidenta y se presenta al Consejo de Ministros y se aprueba como proyecto, todos los demás sectores se alinean. Yo me acuerdo, a mi izquierda tenía a mi colega de Transporte y Comunicaciones, Paola Lazarte, y me decía, yo no lo tengo presupuestado. Le digo, lo tienes que presupuestar, pues, claro. O sea, con esa misma lógica yo te diría, por eso respondí lo anterior, si tú tienes, por ejemplo, un acuerdo nacional que existe, creo que Max Hernández lo preside, empoderar a esa instancia que es supragobierno. Eso es, o sea, la perspectiva pasa por encima de cualquier gobierno de turno, tendría que comprar. Yo no he visto en detalle esa iniciativa, pero si hay una iniciativa de ese tipo, con esa riqueza, tendrían que estar haciendo un trabajo de convencimiento, un acuerdo nacional para que eso sea una hoja de ruta verdadera, ¿no? Creo que te cortamos, Inés, Gonzalo, no sé, ¿quién tenía? Sí, allá, pero sí, ¿alguien tenía el micro? Pero si no te lo paso, pero ahí está, pasa. Sí, hay dos preguntas, Inés y Gonzalo. Sí, vamos a tener entonces una última pregunta, estimados ingenieros, también por la agenda. Bueno, es difícil decirte que algo falta cuando es una presentación tan interesante, tan extensa y tan optimista. Pero me parece que hay dos temas que debería estar. Uno es el de la corrupción, porque puede ser un desaliento muy grande a la inversión. Absolutamente. Y el otro es el tema ambiental. Sí. Buena parte de los atractivos turísticos del Perú, como los glaciares, se van perdiendo. Y la verdad que nos falta una política ambiental mucho más agresiva. En el tema de la prospectiva coincido totalmente contigo, pero la prospectiva se basa en la vigilancia y no enseñamos vigilancia en las universidades nacionales, como lo hacen en otros países. Entonces, bueno, un poco el tema ambiental, ¿cómo lo ves? Gracias. Sí, no, totalmente, Inesita, y muchas gracias. A ver, de hecho, creo que incluso si vamos hasta más atrás, siempre al final
casi es imposible dejar de mencionar la palabra educación. Es más, yo decía en algún momento, no es que haya sido el mejor curso de mi colegio, pero para mí sí era relevante la educación cívica, te lo juro. Y creo que eso es lo que explica por qué casi automáticamente a una persona mayor o a una mujer o lo que fuera, le hace el trato que creo que corresponde. O sea, digo esto porque a este tema de valores, este sentido, la corrupción ahorita campea de una manera grosera en todos los niveles, ¿no? Y yo siempre relevo 3 cánceres que no deberíamos ser tolerantes frente a ello de ninguna manera. Es el narcotráfico, que además se ha ampliado las áreas de producción de coca ostensiblemente en los últimos años y no se habla mucho al respecto. El tema del terrorismo, que me parece alucinante que en nuestro país podamos ser tan tolerantes a una cosa después de haber vivido lo que hemos vivido. Y tercero, la corrupción, a todo nivel. Y en eso, y por eso hice la alusión muy de taquito, pero la alusión a los países musulmanes donde son absolutamente drásticos. O sea, es horca. O sea, horca narcotráfico y horca el que pretende corromper, sea por un caso de narcotráfico o lo que fuera, ¿no? Y lo de medio ambiente, sin ninguna duda. De repente no lo mencioné, pero es algo tan transversal que es absolutamente vital para cualquier desarrollo. Ponte a ver los 219 casos de conflictos sociales en el Perú, la mayoría en el sector minero y casi todos vinculados a temas medioambientales. Y en algunos casos, relativamente de relativa fácil solución. Y en otros casos, claramente hay una agresión también de la industria hacia la población, pero es un tema central. Obviamente es todo un mundazo que tiene que haber ahí. ¿Te corté, creo, Gonzalo? ¿Gonzalo? Sí. 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 El megapuerto de Chancay, ¿cómo va a influir en el comercio exterior? Ese es un súper punto. A ver, de hecho, yo creo que una cosa que nos ayuda es que yo siempre digo, en nuestro país avanzamos a presión. Y lo que nos genera la presión es que en noviembre van a venir los presidentes, el presidente chino. Yo he estado con la presidenta de la República en San Francisco cuando habían 4 puntos de agenda con el presidente chino y uno de los puntos de agenda era su visita a Chancay. O sea, claro, es el presidente chino, por lo tanto se puede comprometer y podría fallar, pero acuérdense que han venido presidentes chinos anteriores en el APEC. Entonces, al tener eso como deadline, todo tiene que correr. Supongo que tu preocupación es por el tema de la exclusividad, que lo ha tomado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y al final, de hecho, va a tener una salida. De hecho, lo que pasa es que ahí hay un juego de intereses también. Obviamente hay quienes se benefician porque eso no prospere. La enorme ventaja, pero enorme ventaja, es la que probablemente algunos no ubican, pero tiene tal nivel de profundidad que te permite recibir buques de gran calaje de más de 21.000 contenedores. Yo nunca he visto esos monstruos y he estado en los puertos principales en el mundo. Y eso significa que cualquier carga que salga de Perú, de Chile, de Colombia, se puede estar ahorrando 8 o 10 días fácilmente, y la carga de Brasil, que se da la vuelta por Panamá, se puede ahorrar 16, 17 días. Eso es tremendo. O sea, por eso entren a YouTube y miren el Congreso de Chile, y hasta con lisuras diciendo, nosotros vamos a embarcar por Chancay. Nosotros vamos a embarcar por Chancay. Ahí no es un tema de nacionalidad. Si yo soy chileno, ¿qué me interesa? Soy chileno, yo no voy a sacar por Valparaíso si me sale mucho más barato salir por Chancay, por ahí voy a salir. Entonces sí va a ser una señal que claramente, Gonzalo, nos posiciona técnicamente en lo que se llama un hub. O sea, estamos volviéndonos un hub. No es poca cosa ese puerto, no es poca cosa la iniciativa de Corio en Arequipa, no es poca cosa la modernización del aeropuerto Jorge Chávez, que está yéndose al doble, creo, de 9 mangas a 20 y tantos. O sea, está habiendo un crecimiento notable y una modernización espectacular. A la par que la modernización de Callao, que tiene APM Terminals en el Muelle Norte y DP World en el Muelle Sur. O sea, yo te digo, en el primer tramo, yo sí creo que Chancay le va a quitar carga a Callao. Lo que pasa es que para hacer una inversión de esa escala, obviamente están apostando a que la carga va a crecer. Y eso es una apuesta pro Perú. O sea, están mirando en perspectiva, están diciendo, eso va a crecer. Y yo quiero ser parte de ese juego, ¿no? Esa es una buena noticia, ¿no? Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Hemos tenido a bien escuchar la exposición de la promoción y crecimiento de la industria nacional a cargo del economista Juan Carlos Matius Salazar. A continuación, invitamos al ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, director secretario nacional, para que nos brinde unas palabras de agradecimiento a nuestro invitado de honor. Ingeniero Marco, lo recibimos con fuertes aplausos.
Bueno, creo que a nombre de todos los presentes y a nombre de nuestra decana del Colegio de Ingenieros del Perú, de verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias por esta excelente exposición que nos has hecho. Y el último tema, para cerrar el Chancay, como tú has dicho, ¿no? Es una posibilidad grande para nuestro país, como seguramente van a haber otras, has mencionado Corio también. De verdad, somos un país bendecido, pero lo importante es que nosotros sigamos peleando, luchando por engrandecer nuestra patria, nosotros como peruanos que somos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu exposición, y esta es tu casa, ojalá que nos siga visitando. Agradecemos las palabras de nuestro director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Para el Colegio de Ingenieros del Perú es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Es así que ahora procederemos a realizar la entrega de un diploma de reconocimiento por su contribución profesional a lo largo de su carrera. Para ello invitamos a la decana nacional, a la ingeniera María del Carmen Ponce Mejía, al director secretario nacional, ingeniero Marco Antonio Cabrera Guamán, al director prosecretario nacional, ingeniero Jesús García Melgarejo, a subir al escenario para poder hacer la entrega de este homenaje. Invitamos al economista Juan Carlos Matius Salazar. Fuerte los aplausos para el economista Juan Carlos Matius Salazar. Gracias a usted, economista. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, estimados, aún estamos al cierre del presente evento. Invitamos para las palabras finales, en este caso, economista Juan Carlos Matius Salazar, para que se pueda dirigir con todas las personas que han estado el día de hoy. A ver, muchísimas gracias, de verdad, profundamente agradecido con el Colegio de Ingenieros y con cada uno de ustedes por participar en este reconocimiento y nada, simplemente rescatar un mensaje que dijo Francis Fukuyama cuando vino acá a América Latina, a Perú en particular, para presentar su libro Trust, Confianza. Él trató en un CADE que se hizo hacia el año 2000, antes de presentar su libro Trust, Confianza, que habla justamente de la confianza en el mercado empresarial y tal, circuló una encuesta entre los participantes y tenía 4 preguntas. Decía: ¿confías en tu familia? ¿Confías en tus vecinos? ¿Confías en el Estado? ¿Confías en la policía? Y él dijo, antes de leerlo, de explicarles el contenido del libro, les quiero referir lo que ustedes han contestado al respecto. Dijo: ¿confías en tu familia? Y había 72%, o sea, 28% no confiaban ni en su mamá. ¿Confías en tus vecinos? 38%, y la gente se miraba. ¿Confías en el Estado? La gente se reía. ¿Confías en la policía? La gente está en el piso. Y él comenzó diciendo: un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro. Eso es lo primero que tenemos que recuperar, ¿no? Muchas gracias a todos.
Agradecemos las palabras del economista Juan Carlos Matius Salazar. Ahora invitamos a todos los presentes a ponernos de pie para entonar las letras del himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Viva el Colegio de Ingenieros del Perú.